Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a hacer un repaso con algunas cuestiones, algunas las van a haber visto en otros videos, eh, y otras van a ser, las voy a explicar acá en esta clase de hoy, en este encuentro de hoy. En primer lugar, cuando estamos hablando de jubilaciones y pensiones en IPS, tenemos que pensar que no solamente estamos abarcando jubilaciones docentes, que mayoritariamente es lo que yo eh, más me dedico, sino que integran todas las que son del Poder Judicial, todo el Poder Legislativo, todas las municipalidades y además todos aquellos que han trabajado en escuelas privadas que fueron transferidas a la provincia de Buenos Aires, escuelas privadas que imparten educación oficial. Entonces, también están los entes descentralizados dentro de lo que es el IPS, policías cuando no llegan a cumplir el requisito de caja de policía en su totalidad, porque trabajaron un tiempo, entonces integran esa jubilación con otros aportes. Eso implica de que en el régimen general del IPS, al hablar de los beneficiarios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta conceptos generales. Por eso siempre los mando a que lean la 9650, que miren quiénes son los comprendidos. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver específicamente con las particularidades de cada actividad y que a medida de que vamos profundizando más en cada uno de ellos, nos encontramos con algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En particular, el régimen docente tiene muchas de esas particularidades que hace de que sea complejo poder entenderlo, analizarlo, poder saber qué porcentaje realmente es con el que va a cobrar. Hoy, en esta idea de ir haciendo algunas aclaraciones en esta actualización, vamos a ver algunas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la incompatibilidad. Si bien en la provincia de Buenos Aires los docentes, cuando se jubilan como docentes, pueden seguir trabajando como docentes para la provincia, para el municipio, internacionalmente, esa calificación de docente tiene que estar determinada, no es solo la actividad. Muchas veces dicen, no, pero yo trabajo de docente. Sí, pero ¿cómo qué está determinado? ¿Cómo está calificada esa actividad? ¿Está calificada en formato docente? Bueno, si no está calificada como formato docente, entonces posiblemente se esté cayendo en una incompatibilidad. Por otro lado, también respecto de este cobro indebido, es cualquier actividad que yo continúe o reingrese y que no la haya denunciado, no la haya manifestado al IPS, siempre y cuando justamente cumpla con la primera condición de que sea incompatible. Ejemplo, que por ahí lo vi en la pandemia. Una persona se había jubilado de empleado municipal. Le ofrecen ser delegado luego, que es un cargo político, o podría haber sido asesor en el Senado o cualquiera de los cargos. La persona manifiesta esto, pone en manifiesto con un escrito esta situación al IPS. Pero si el IPS, cuando fue la pandemia, no lo receptúa, bueno, hay una incompatibilidad, pero la persona que tiene el resguardo de que efectivamente lo manifestó, ya no es un problema del beneficiario, sino que es un problema del IPS que no le dio de baja el beneficio en el momento, a los 30 días de que había hecho la declaración la persona. Entonces, si bien es cierto que igual le van a hacer un saldo deudor por el cobro indebido de ese tiempo, no se le va a aplicar la segunda parte de ese mismo artículo donde dice que no se va a poder computar otro cargo
cuando esto suceda. Entonces, acá tenemos como esta situación en particular a tenerla en cuenta. Respecto de los tipos de cese, hay dos tipos de cese. O es el cierre de cómputos condicionado, es decir, pongo una fecha y continúo trabajando, o es el cese definitivo, si pongo una fecha y efectivamente dejo de trabajar, dejo de cobrar. Ahora bien, dentro de estos dos ceses hay muchas modalidades. El CCT, por ejemplo, el cierre de cómputos transferido, es una forma de referirnos al cierre de cómputos que es para aquellos docentes que van a jubilarse por ANSES u otra caja. No quiere decir que hayan sido docentes transferidos. De pronto empezaron a trabajar, no sé, en el 98, pero implica que se va a hacer con un formato diferente esta jubilación. Los tipos de jubilaciones que hay o los tipos de beneficios contributivos que brinda el IPS son la jubilación, la pensión, la incapacidad y la jubilación por edad avanzada. En cada uno de ellos hay requisitos determinados de edad y de servicio. Acá es muy difícil cuando vienen asesoramiento y es a muchos años. De pronto le faltan 5, 6, 10. Está bien tomar una previsión respecto de la seguridad social o cómo van a ir pautando como su vida laboral para tener la mejor jubilación. Pero es muy difícil en esta materia poder decirle cómo le van a determinar el haber o qué criterio va a haber, incluso qué ley va a existir en un beneficio de la seguridad social dentro de 10 años. Respecto al rol de caja, tienen un video específico, así que lo vamos a pasar de largo. Cuando aclarado todo esto, lo que siempre hago hincapié, quizás los que no se dedican a esta materia, son en las dificultades que hay hoy para poder tramitar. Las hubo siempre, ¿sí? Antes, ahora y habrá otras a futuro, ¿no? Pero las dificultades que hay para poder ingresar determinados tipos de trámites. Hoy la mayor dificultad que tenemos casi a nivel de impedimento son dos. Una de ellas es cuando se van a jubilar y no tienen y han renunciado a cargos titulares y no tienen el acto de cese. Si no tienen el acto de aceptación de cese, prácticamente es imposible poder iniciar el trámite. Esto para colegios públicos. Y en el caso de las pensiones, para cuando no tienen la clave del ABC y también lo mismo de la persona fallecida. Estas dos situaciones, y había sido titular en algún momento y no tenía el acto de cese, estas dos situaciones son prácticamente de imposibilidad de iniciar los trámites si no cuentan con estos beneficios. Aclarado todo esto, por ahí ahora vamos a ir desarrollando cada uno de las distintas tipos de beneficios. Para poder entender tanto de la jubilación como de la pensión, de la incapacidad y de la jubilación por edad avanzada, qué pasa con la determinación del derecho, qué pasa, cuáles son los requisitos de edad y servicios, la determinación del haber, con cuánto se van a jubilar, y qué está sucediendo con los cargos de extraña jurisdicción. Porque acá vamos a tener que diferenciar aquellos cargos de extraña jurisdicción, o llamados, entre comillas, de extraña jurisdicción, por extensión horaria, de los que simplemente, ¿sí?, son cargos que pagan los colegios privados por materias extraprogramáticas o algún cargo que esté fuera de planta. Dicho esto, finalizamos por este video, por esta clase de hoy, estas aclaraciones de las generalidades para tener en cuenta.